Vamos a hablar de resonancia magnética mamaria, sus indicaciones principales y lo que dice el VIRATS para resonancia magnética. La resonancia magnética es la técnica de imagen con mayor sensibilidad para detectar el cáncer mamario. Es una técnica que requiere la inyección de un medio de contraste, que el cual se utiliza es el gadolinio, y entonces es una técnica que tiene un objetivo morfológico y además es un estudio funcional, o sea, permite estudiar la morfología de las lesiones y la forma que estas lesiones modifican la intensidad de señal al captar contraste a lo largo del tiempo. Por lo tanto, que se basa para detectar tumores en la angiogénesis tumoral, es decir, en la generación de vasos, la capacidad de generación de vasos anómalos que tienen algunos tumores. Para la realización de una resonancia magnética mamaria se requeriría un resonador con una potencia de imán de 1.5 Tesla o de 3 Tesla. Se requiere además una bobina específica para mama, como es la que se ve en la imagen, está aquí, en la cual la paciente va acostada de cúbito ventral y a través de esos agujeros que tiene ahí se colocan las mamas que quedan péndulas para el estudio. El licenciado tiene que estar capacitado y motivado para desarrollar las secuencias adecuadas, que son varias. Además, el médico que interpreta el estudio debería tener la capacitación necesaria para poder interpretar, además de la resonancia, también mamografías y poder realizar ecografías mamarias. Y además, a pesar de que la resonancia magnética no, a pesar de que es la técnica con mayor sensibilidad para detectar el cáncer mamario, no sustituye a la mamografía ni a la ecografía, sino que se integra dentro de todas las herramientas de la imagenología mamaria, en un conjunto en el cual cada una tiene su rol específico. Para la realización del estudio se puede establecer un protocolo no oncológico y un protocolo oncológico. El protocolo no oncológico es para el estudio de los implantes mamarios, no requiere la inyección de gadolinio, se utilizan secuencias en T2, supresión de silicona, supresión de agua o silicona only. El protocolo oncológico es para pacientes, para el screening de pacientes de alto riesgo o para pacientes que ya tienen una lesión diagnosticada. Se utilizan secuencias en T2, sin y con supresión grasa, secuencias en T1, sin contraste y con contraste en forma dinámica, sustracción, proyección de máxima intensidad y técnicas como difusión o espectroscopía. Es necesario conocer qué utilidad se le puede dar a cada una de las secuencias utilizadas. La secuencia T2 sin y con supresión de grasa nos permite analizar la composición tisular, la identificación de la grasa, la identificación del agua y algún elemento descriptor que sirve para categorizar nódulos. Por ejemplo, es necesario saber si un nódulo es hiperintenso o hipointenso en T2. La, la secuencia T1 sin contraste se utiliza como máscara para realizar las sustracciones. Y las secuencias T1 con contraste en forma dinámica nos permiten evaluar el realce parenquimatoso de fondo, la fase precoz de captación del medio contraste de una lesión y la fase tardía de captación del medio contraste de esa misma lesión. Es posible también utilizar un protocolo abreviado que consta de las siguientes etapas: una secuencia T1 sin contraste intravenoso, una secuencia T1 con contraste intravenoso, la sustracción y la proyección de máxima intensidad. Se ha visto que tiene un rendimiento de diagnóstico similar que el protocolo completo de resonancia magnética mamaria y se puede realizar en menos tiempo. La resonancia magnética dentro de la imagenología mamaria tiene múltiples indicaciones, como pueden ser las siguientes. El estudio de los implantes mamarios es la técnica más precisa para el estudio de los implantes. El screening en la mujer con alto riesgo. Después, en pacientes con un cáncer mamario ya diagnosticado o altamente sospechado. En este caso,
hay varias indicaciones. En lo que denominamos cáncer oculto, después vamos a explicar, en la evaluación de la neoadjuvancia como estudio preoperatorio para evaluar la extensión local de la lesión y menos frecuentemente como estudio postoperatorio. También hay indicaciones menos frecuentes como el análisis de una lesión no concluyente en la mamografía o en la ecografía, el análisis de una cicatriz en la cual tenemos duda o en el caso que se compruebe una secreción sanguinolenta por el pezón. Bueno, una de las indicaciones de la resonancia entonces es el screening en la mujer con alto riesgo. Tenemos que definir qué es el alto riesgo. Esto se da cuando el riesgo acumulado de desarrollar cáncer a lo largo de la vida es superior al 20%. Y la población de alto riesgo tiene algunas características principales, que pueden ser o tiene una mutación genética asociada a cáncer confirmada, o esa mutación genética está presente en la familia, o también puede suceder que aunque no se haya comprobado la presencia de la mutación genética, se trate de una familia en la cual hay múltiples casos de cáncer de mama, generalmente en mujeres más jóvenes que lo habitual, cáncer de mama o cáncer de mama y ovario o cáncer de mama bilateral, o es una historia de cáncer de mama, también presente cáncer de mama en el hombre, o una historia de cáncer de mama en una etnia en la cual se sabe que está asociada a un mayor riesgo de cáncer de mama, como pueden ser los judíos askenazí. También puede haber en la historia de esta paciente, de esta población, la irradiación torácica antes de los 30 años de edad, generalmente para el tratamiento de un linfoma. Y por supuesto pueden agregarse otros factores de riesgo que son frecuentes en la población, como puede ser la presencia de mamas densas o factores de riesgo vinculados al estilo de vida o hormonales y reproductivos. En esta población de alto riesgo, que reúne esas características mencionadas, las recomendaciones de screening son las siguientes. Entre los 25 a 30 años, el screening debería ser una vez al año y el test de screening, la resonancia magnética. A partir de los 30 años, se recomienda el screening anual con resonancia magnética y mamografía. Eso es porque el mayor beneficio del screening en cuanto a reducción de la mortalidad se obtiene con la sumatoria de la resonancia magnética y la mamografía. Uno no sustituye al otro, se complementan, siendo la resonancia el test principal. La situación del cáncer de mama oculto es el cáncer cuyo primario se sospecha que está en la mama, pero que se manifiesta inicialmente como una enfermedad metastásica, siendo el examen clínico de la mama, la mamografía y la ecografía normales, sin lesiones. Esa enfermedad metastásica generalmente se detecta en la axila como una adenopatía metastasia axilar o una metástasis a distancia, ¿no? Corresponde al 1% de todos los cánceres mamarios y se ha visto que la resonancia magnética permite detectar ese tumor primario en la mama en aproximadamente 60% de los casos. Voy a presentar un caso de una paciente de 43 años que consulta por una tumoración axilar derecha. A esta paciente se realiza una ecografía que confirma la presencia de una adenopatía axilar derecha y la punción de esa adenopatía muestra que se trata de un secundarismo ganglionar con células de la línea epitelial. La mamografía y la ecografía muestra que son mamas densas, pero no se detecta ninguna lesión mamaria. Sin embargo, al realizarse una resonancia magnética, muestra en la mama derecha un pequeño nódulo profundo en el sector externo de dicha mama. Se realiza una punción biópsica, en este caso guiada por resonancia magnética porque no era visible en la ecografía, y confirma que se trata de un carcinoma ductal infiltrante.
Este es otro caso, una paciente de 61 años que consulta por dolores óseos y repercusión general. La imagenología y punción ósea confirma un secundarismo óseo múltiple. La mamografía muestra que se trata de mamas densas con calcificaciones de tipo benigno. Se realiza una ecografía complementaria que no muestra ninguna otra lesión. Sin embargo, la resonancia magnética muestra en el sector interno de la mama izquierda un nódulo con un refuerzo de la intensidad de la señal marcado luego de la inyección del medio contraste. Se realiza una ecografía de second look, o sea, buscando esa zona específicamente, y ahí sí se detecta el nódulo como un nódulo hipoecogénico irregular con la corteza ecogénica y sombra acústica posterior. La biopsia core de este nódulo muestra que se trataba de un carcinoma lobulillar invasivo. En la paciente con cáncer mamario que va a ser tratado inicialmente con neoadyuvancia, la resonancia magnética cumple un rol importante para la evaluación de todo el tratamiento. Requiere una resonancia inicial antes del inicio del tratamiento, cuyos objetivos serían evaluar el tamaño inicial de la lesión, ya que la resonancia magnética es la técnica más precisa para correlacionar el tamaño histológico con el tamaño imagenológico. También cumple el objetivo de evaluar la morfología de la lesión. A grandes rasgos podríamos decir que la lesión puede ser nodular o de tipo no masa, eso lo cual tiene implicancias porque una lesión nodular es más probable que reduzca su tamaño en forma concéntrica, en cambio una lesión de tipo no masa es probable que reduzca su tamaño en forma parchada o fragmentada. También puede evaluar la multifocalidad y multicentralidad y la bilateralidad. Requiere además después de terminado el tratamiento una segunda resonancia magnética, fundamentalmente para evaluar la respuesta, determinar a ver si existe tumor residual o no. Puede agregarse en el medio del tratamiento una resonancia opcionalmente para evaluar la respuesta precoz al tratamiento. En la paciente con cáncer mamario ya diagnosticado, la resonancia magnética preoperatoria, en los casos en los cuales el tratamiento inicial sea la cirugía, cumple el objetivo de evaluar la extensión de la lesión a nivel local. Esta práctica tiene fortalezas, ya que se sabe que en una paciente con cáncer ya diagnosticado, la resonancia magnética puede detectar focos adicionales de cáncer en la misma mama en un 16% de los casos o en la mama contralateral en un 4% de los casos. Y además es la técnica que, como ya dije, tiene una mejor correlación con el tamaño histológico. También existen debilidades con esta práctica, porque puede determinar o inducir a una modificación incorrecta del plan quirúrgico si no se obtiene previamente la confirmación histológica de todos los hallazgos adicionales. Además, no hay una evidencia de beneficio a largo plazo en la sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global con la detección de lesiones adicionales con la resonancia magnética preoperatoria. Hay pacientes con características clínicas en las cuales se puede ver que resultan beneficiadas con la realización de la resonancia magnética preoperatoria. Ellas son las que tienen un carcinoma lobulillar invasivo o un carcinoma ductal in situ o un carcinoma ductal invasivo con un importante componente in situ, las pacientes con alto riesgo, las pacientes en las cuales ya en la mamografía o en la ecografía se ve más de un foco de cáncer, los tumores que asientan en mamas muy densas, porque ya sabemos que la alta densidad mamaria disminuye la sensibilidad de la mamografía, y las pacientes con tumores muy posteriores, porque la resonancia permite evaluar mejor la afectación de la pared torácica. Acá presento un caso de una paciente de 46 años que consulta por una tumoración en la mama izquierda. La mamografía
Se ve que es una mama densa y se observa un nódulo que tiene un clip porque ha sido biopsiado. Los márgenes parecen bastante circunscriptos y parcialmente oscurecidos por el parénquima circundante. Se realiza una ecografía que muestra que se trata de un nódulo sólido. En realidad los márgenes son irregulares. La biopsia core muestra que se trata de un carcinoma lobulillar infiltrante. Por lo tanto, estaría dentro del grupo que se beneficiaría con la realización de una resonancia magnética, la cual se realiza y muestra el nódulo ese que ya ha sido detectado, pero además muestra otra extensa área de realce de tipo no masa con una distribución segmentaria y otro segundo nódulo en topografía retroareolar. Se realiza una ecografía de second look para analizar esta nueva imagen y se comprueba la presencia de un otro nódulo irregular con márgenes espiculados que había pasado desapercibido en la ecografía anterior. Se realiza la biopsia ecoguiada de ese segundo nódulo que confirma también la histología de carcinoma lobulillar infiltrante. Fíjense que por la resonancia magnética llegó a la conclusión de que la lesión era mucho más extensa de lo que se sospechaba en principio. En este caso se trata de una paciente de 40 años de edad con antecedentes familiares de cáncer mamario que consulta por control, por screening. Y en la mamografía, que se trata de una mama densa, heterogéneamente densa, o sea, ACRC, según lo que estamos hablando del texto del BIRATS. En esa mamografía, en el cuadrante superinterno, se observa un grupo de microcalcificaciones. La vemos en mayor aumento, son microcalcificaciones pleomórficas finas y algunas lineales, de aspecto claramente sospechoso. Como estas microcalcificaciones no son visibles ecográficamente, se realiza una biopsia asistida por vacío guiada por tomosíntesis que permite obtener el diagnóstico histológico de carcinoma ductal in situ. Por ese motivo, y por la presencia de mamas densas, a esta paciente se le solicita antes del inicio del tratamiento una resonancia magnética, que vemos a continuación. En la resonancia magnética se observa en la secuencia T1 con contraste que existen, además del foco conocido, múltiples lesiones nodulares irregulares con aumento de la intensidad de la señal con el contraste, de aspecto muy sospechoso, y acá abajo vemos la proyección de máxima intensidad que da una visión tridimensional de todas las lesiones, o sea que después se logró confirmar la malignidad de todas las lesiones, se realizó una mastectomía, o sea que la resonancia magnética en este caso permitió determinar la extensión real de la lesión, que era mucho mayor de lo que se esperaba inicialmente. Acá tenemos otro caso de una paciente de 43 años que concurre por screening y en la mamografía, que se trata de una mama densa también, muestra un grupo de microcalcificaciones pleomórficas de aspecto sospechoso, que son detectables ecográficamente también, como se ve ahí. Se realiza una biopsia asistida por vacío, guiada por tomosíntesis, a pesar de que son visibles por ecografía, porque a veces es engañoso la visibilidad ecográfica y se obtienen mejores muestras si el procedimiento se guía por tomosíntesis. Y la resonancia magnética, en este caso, muestra que la lesión tiene una distribución regional mucho más amplia de lo esperable inicialmente. Otro caso, de una paciente de 70 años que concurre por screening y se detecta en la mamografía un pequeño nódulo con márgenes indefinidos, pero además un área extensa con microcalcificaciones de aspecto sospechoso. El nódulo es identificado ecográficamente, se realiza la biopsia que muestra que se trata de un carcinoma ductal infiltrante con un componente in situ. Y la resonancia magnética muestra la extensión real de la lesión, manifestándose con una área de realce de tipo no masa, y se observan además adenopatías axilares.
En la paciente con cáncer mamario ya operado, ya realizada la cirugía, en alguna ocasión se pide una resonancia magnética posoperatoria. No es lo ideal es hacerlo antes de la cirugía. Pero en este caso el objetivo puede ser no detectar una enfermedad microscópica residual, pero sí puede detectarse una masa tumoral residual más voluminosa que haya pasado desapercibida. Permite tomar la decisión de una resección ampliada o mastectomía. El problema es que el tejido de granulación que se produce en el área quirúrgica induce a falsos positivos. No se recomienda realizar la resonancia magnética antes de los 30 días del posoperatorio. Acá tenemos un caso de una paciente de 36 años con un derrame hemático por el pezón en la mama derecha. La mamografía y la ecografía muestran mamas densas y lesiones. Se realiza una galactografía que muestra un galactóforo dilatado que se interrumpe bruscamente y hay una imagen de falta de relleno en su interior, que puede indicar la presencia de una lesión papilar intracanalicular. La anatomía patológica, una vez realizada la cirugía, muestra que se trataba de un carcinoma ductal in situ micropapilar, pero la lesión contacta con los bordes de resección. La resonancia magnética muestra en la secuencia ponderada entre 2 el seroma del área quirúrgica y en la secuencia ponderada entre 1 con contraste muestra el seroma y adyacente al mismo una masa con marcado realce post-contraste. ¿Sí? Y bueno, se realizó una mastectomía comprobándose que también era parte de la lesión tumoral. Con respecto al BIRATS para resonancia magnética, analizamos primero la composición tisular, que ya habíamos mencionado en la clase de anatomía, que puede ser de tipo predominantemente adiposo, con estructuras fibroglandulares dispersas, con tejido compuesta por tejido fibroglandular heterogéneo o compuesta por tejido fibroglandular tejido extremadamente fibroglandular. En cuanto al realce parenquimatoso de fondo, o sea, el realce de parénquima normal, puede ser mínimo, leve, moderado o marcado, simétrico o asimétrico. Con respecto a los hallazgos, pueden ser los siguientes. Un foco, que en realidad esta terminología para la sexta edición queda eliminada y se incorpora a la categoría de nódulo, un realce de tipo nodular o no masa, con hallazgos asociados y ganglios linfáticos que se agrega en la sexta edición. El foco se define como un punto de realce menor de 5 milímetros. O sea, de aquí en adelante en la sexta edición se va a catalogar como nódulo, simplemente nódulo menor de 5 milímetros. Lo que pasa es que ese pequeño tamaño es difícil categorizarlo, ¿sí? No se aprecian con la definición suficiente los márgenes de la lesión. Acá tenemos un ejemplo del mismo, pequeño nódulo menor de 5 milímetros con realce post-contraste. Cuando la lesión detectada es un nódulo, tenemos que analizar la forma, que puede ser oval, redondeada o irregular, los márgenes, que pueden ser circunscriptos o no circunscriptos, en ese caso pueden ser irregulares o espiculados, y el realce interno, post-contraste, que puede ser homogéneo, heterogéneo, en anillo, o puede verse la presencia de septos internos que no realzan luego del contraste. En la sexta edición del BIRATS se agrega además la intensidad de la señal del nódulo en T2 como descriptor para esos nódulos. Ya se sabe que un nódulo hiperintenso en T2, ovalado circunscripto, con realce interno homogéneo y tabiques internos oscuros, tiene una baja probabilidad de malignidad. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso se trata de un nódulo oval con márgenes circunscriptos con realce post-contraste de tipo homogéneo. Son elementos que sugieren benignidad. En este caso se trata de un nódulo irregular
con márgenes no circunscriptos, realce homogéneo. La forma irregular y los márgenes no circunscriptos indican que se trata de un nódulo sospechoso. En este caso es un nódulo de forma irregular con márgenes no circunscriptos, realce postcontraste en anillo y además hay otro adicional, por lo cual se trata de una lesión multicéntrica. En este caso es un nódulo oval con márgenes circunscriptos y realce heterogéneo. Ese realce heterogéneo también puede considerarse un elemento de sospecha. Acá tenemos un nódulo de forma redondeada, márgenes circunscriptos, realce en anillo. Y estos son nódulos irregulares con márgenes no circunscriptos, más bien espiculados, como se ve acá, y que tienen un realce heterogéneo. Y aquí un nódulo irregular con márgenes claramente espiculados y realce heterogéneo. Son todos nódulos sospechosos. Acá tenemos un nódulo que en T2 es hiperintenso, igual que otros que están adyacentes, pero en T1 es hipointenso con realce postcontraste en la periferia en anillo. En este caso, el hecho de que sea hiperintenso en T2 es significativo. Se trata de un quiste que manifiesta realce postcontraste en su pared porque está afectado por un proceso inflamatorio. Aquí tenemos un nódulo oval circunscripto, igual que este es más redondeado, que manifiesta realce postcontraste, pero en su interior se observan septos internos oscuros. Estas son la imagen característica de los fibroadenomas. Con respecto a la lesión denominada de tipo no nodular o de tipo no masa o realce de tipo no masa, hay que analizar la distribución, que puede ser focal, lineal, segmentaria, regional o con múltiples regiones o difusa, y el patrón de realce, que puede ser homogéneo, heterogéneo en empedrado, llamado en empedrado, o en anillos agrupados. Vamos a ver ejemplos de todo eso. Aquí vemos dos lesiones que se manifiestan como realce de tipo no masa, con una distribución focal. En este caso con un realce homogéneo, y en este caso con un realce denominado en empedrado, que forma como varios pequeños nodulitos agrupados. Aquí una lesión de tipo no masa con una distribución lineal y un realce homogéneo, y aquí una realce de tipo no masa con una distribución lineal y de tipo en empedrado, o sea, múltiples nodulitos alineados. Bueno, estos son ejemplos de lesiones de tipo realce no masa con una distribución segmentaria en la cual se ve la característica forma triangular con la base hacia la profundidad de la mama y el vértice convergiendo hacia el complejo areolo-pezón. En estos dos casos, el tipo de realce es heterogéneo y en este caso es una lesión de tipo no masa segmentaria con realce más homogéneo. Acá tenemos ejemplos de lesiones de tipo no masa con una distribución difusa, o sea que ocupa grandes extensiones de la mama, o una distribución regional, por ejemplo en este caso, que ocupa la mitad de la mama, o sea el área correspondiente a varios segmentos. El tipo de realce forma múltiples anillos, se llama realce en anillos agrupados, muchas imágenes circulares. En este caso es un tipo de realce heterogéneo. Con respecto a los hallazgos asociados a la lesión principal, tendríamos que mencionar la retracción o invasión cutánea, la retracción o invasión del complejo areolo-pezón, la invasión del músculo pectoral, la invasión del resto de la pared torácica o adenopatías. Acá tenemos algunos ejemplos, en este caso una retracción del complejo areolo-pezón sin invasión porque no se ve aumento de la señal en la piel de esa lesión. En este cambio hay sí invasión del complejo areolo-pezón porque es manifestado por esta zona de realce en la piel del complejo areolo-pezón. En este caso hay retracción de la piel
y hay invasión del músculo pectoral que se manifiesta por esa zona de realce postcontraste en dicho músculo. Otro aspecto que hay que analizar en la imagen por resonancia magnética una vez detectada una lesión es la dinámica de la captación del medio de contraste, es decir, cómo varía la intensidad de la señal de la lesión en el tiempo luego de la inyección del medio de contraste. Entonces hay que distinguir aquí una fase precoz, que es hasta los 2 o 3 minutos luego de inyectado el medio de contraste. Ahí la intensidad de la señal va a aumentar, que puede hacerlo en forma lenta, intermedia o rápida. Y luego viene una fase tardía, luego de los 2 minutos. En esa fase tardía, la intensidad de la señal puede seguir aumentando, ¿sí? Lo cual constituye la curva de realce tipo 1 o realce continuo, que es sugestivo de benignidad. El realce puede mantenerse estable, que es la curva de realce tipo 2 o meseta o plató, que puede considerarse un elemento de sospecha, o la intensidad de la señal puede disminuir luego en la fase tardía, lo cual constituye la curva de realce tipo 3 o de lavado, washout, que también es un elemento de sospecha. Con respecto a la categorización, tenemos la categoría 0, que es como siempre estudio incompleto. Esto se reserva cuando la calidad del estudio es insatisfactoria o hay una necesidad de obtener imágenes por otros métodos. Por ejemplo, una imagen que pueda ser sugestiva de una necrosis grasa. La categoría BIRADS 1 no se detectan anomalías. La categoría BIRADS 2 se detectan anomalías típicamente benignas, que pueden ser quistes, nódulos con características típicas de fibroadenoma, ganglio intramamario, una cicatriz sin realce, una colección postoperatoria, lesiones que contienen grasa o algún cuerpo extraño metálico. La categoría 3 son las lesiones probablemente benignas. No hay una definición tan clara como en la mamografía en el caso de la resonancia magnética. En teoría, ocuparía esta categoría lesiones cuya probabilidad de malignidad sea menor del 2%, pero sin embargo hay evidencia, hay estudios publicados que incluyen lesiones en esta categoría que tienen un valor predictivo positivo más alto del 2%, hasta el 10% incluso se ha visto. En general, las lesiones en resonancia magnética que se incluyen en la categoría probablemente benigno son el nódulo oval con márgenes circunscritos hiperintenso ante 2, esto es un elemento importante, un nódulo pequeño de 2 milímetros, de menor de 5 milímetros, que actualmente se llama foco, pero en la próxima edición se incluye dentro de los nódulos, que hiperintenso también entre 2, y lesiones que tienen que tener una curva de realce tipo 1 o de incremento continuo. Con respecto a la categoría 4 o lesiones sospechosas, ahí pueden ubicarse varias lesiones. Como ejemplo muestro un nódulo irregular con márgenes no circunscritos o con realce interno homogéneo, nódulo irregular con márgenes no circunscrito con realce interno heterogéneo, una lesión de tipo no masa con distribución focal, una lesión de tipo no masa con distribución lineal, son ejemplos, aunque esta categoría siempre es muy amplia. Y finalmente la categoría 5, altamente sugestivo de malignidad, está reservada para las lesiones que casi con certeza van a ser malignas. Como ejemplo, muestro aquí un nódulo de forma irregular con márgenes espiculados y realce interno heterogéneo, un nódulo de forma irregular con realce en anillo, una lesión de tipo no masa con distribución segmentaria, un nódulo de forma irregular con márgenes no circunscriptos que produce invasión de la pared torácica. Son todos ejemplos de lesiones con alta probabilidad de ser malignas.